dentro de la unidad 2, que ustedes ya saben, se llama así, la ciencia hecha, como está ya en pantalla, justamente lo que se busca, digamos, es una ciencia lo más neutral y objetiva con relación a los conocimientos científicos que se producen, ¿no? Y esto hace que el método, ¿no?, y sus metodologías, digamos, sean como muy relevantes a la hora de garantizar la validez y la verdad de estos conocimientos, ¿sí? Entonces, bueno, por eso queremos dedicarle un tiempito a esto, porque, digamos, en este caso no es solamente una herramienta, como después vamos a ver en la unidad 3, que la metodología es una herramienta de trabajo. Aquí es una herramienta de trabajo, pero a la vez es como el principal, digamos, criterio o elemento que garantiza que el conocimiento científico, como ya lo vimos, con todas las características tan rigurosas, ¿no?, que tiene que ser preciso, claro, comprobable, comunicable, coherente y demás, digamos, con todos esos detalles que un conocimiento científico debe tener, bueno, eso se puede garantizar, ¿no?, la verdad de ese producto, porque se ha construido bajo ciertos métodos sobre una metodología científica. Bueno, podemos ir avanzando entonces con las diapositivas. Yo diría por ahí ya detenernos en la cuarta. Yo estuve mirando un poquito cómo había quedado pero me parece que con la cuarta podríamos, que es donde empezamos con el método inductivo. Lo que queremos hacer en principio es una primera distinción entre lo que entendemos que es método y lo que se entiende que es metodología, ¿no? El método, digamos, refiere, digamos, más bien a los procedimientos lógicos, ¿no?, a razonamientos lógicos que hace a cómo se piensa, digamos, un proceso de investigación. Y la metodología es ya cómo se hace operativamente, cómo se aplica operativamente ese razonamiento lógico. Es una cuestión de detalle, digamos, es una cuestión de niveles, pero en uno, digamos, se apunta más a una cuestión de razonamiento y al otro de procedimiento. Esa sería como la principal distinción. Este paradigma de la ciencia hecha, digamos, ¿no?, que es bien de la época de la modernidad, como decíamos, todavía estamos en esos tiempos, digamos, lo que no quiere decir, que creo que lo hemos dicho en algunos momentos, lo que no quiere decir que estos métodos no coexistan con los nuevos, digamos, pero estos, digamos, como que proceden, digamos, de tiempos así bastante originarios de la modernidad. El método inductivo es un método que se ha utilizado por mucho tiempo, que se utiliza actualmente, y que tiene, digamos, la modalidad, digamos, de que parte, como, bueno, ustedes van a ir viendo ahí los pasos, nosotros se los vamos a ir comentando, es un método que parte, digamos, de la empiria, la realidad, los casos observados, y se busca de alguna manera ir viendo cómo se produce a partir de ahí una generalización de los resultados. Es decir, se trata de un tipo de razonamiento que establece un vínculo entre la empiria y la teoría, digamos, o lo que podría ser llamado una teoría o una ley, digamos, o una proposición más general, que parte de los datos de la realidad y que se va avanzando hacia una conceptualización de eso que pasa. Es decir, que cuando se investiga de esta manera, por lo general los investigadores son muy, digamos, parten mucho de lo que se observa en la realidad, digamos, de esos fenómenos, esas situaciones inéditas, novedosas que suceden en el ámbito donde cada uno estudia. En el caso de la gente de administración pública, no sé, temas que tendrán que ver con el Estado, los organismos municipales, provinciales,
y nacionales, y en el caso de la psicopedagogía, casos que se observan al interior de las escuelas, en el aula, con los mismos niños, digamos, y que luego, digamos, como el investigador en este caso, digamos, procede tratando de ir como ordenando, ¿no?, esa cantidad de datos, de casos, de casuística, digamos, que encuentra y que observa en la realidad, trata de ver, digamos, bueno, si va sumando cada vez más casos, digamos, por eso busca cada vez que su muestra sea muy grande, digamos, no trabajar con uno o dos casos, si uno trabaja, qué sé yo, con los estados provinciales, tratar de abarcar la mayoría de los estados provinciales, si uno trabaja con las instituciones educativas del nivel primario, tratar de que sean la mayoría. Digamos, acá la cuantificación tiene un lugar muy importante, y la variación, digamos, lo que se busca es, digamos, tratar de que cada vez, digamos, que analizamos un determinado caso y, digamos, vamos planteando cuál puede ser de alguna manera la respuesta a obtener para dar respuesta a ese problema que estamos enfrentando. Lo que se busca también es ir variando situaciones para ir viendo si yo varío situaciones, el fenómeno se sigue presentando de la misma manera, ¿no? Entonces, digamos, Chalmers dice, bueno, si nosotros queremos afirmar que, no sé, todos los, ¿cómo es que él no habla de los, no es los patos, sino los, ¿cuál es el, qué? Los cisnes. Los cisnes, que todos los cisnes son de cuello negro. Si yo quiero afirmar de alguna manera que eso es así, y el cisne lo veo, digamos, al cisne lo puedo encontrar en la realidad, parto, digamos, de ese dato de la experiencia, ese dato observable, tendré que ubicar, digamos, la mayor cantidad de cisnes que pueda encontrar en el mundo, y siempre estar como verificando que efectivamente, más allá no sé, del tipo de agua, del tipo de clima y demás, ese cisne sigue teniendo un cuello negro, digamos. Ahora, si yo encuentro un cisne con cuello blanco, entonces ya ahí empiezo ya esa ley o esa respuesta que yo preví para ese tema, digamos, de la realidad, se me cae, digamos, porque no se puede sostener esa generalización empírica que se logra hacer. Entonces, ¿cuáles, digamos, qué virtudes tiene este método, digamos, que de alguna manera los científicos se sentían como seguros porque podían apelar a sus sentidos, digamos, para ir de alguna manera corroborando o verificando, digamos, esa teoría o esa ley empírica, porque esto es importante, también es una ley empírica, no es una ley teórica que van formulando. Ahora, por ejemplo, uno de los inconvenientes que tiene es, bueno, pensar que tal vez no se han considerado todos los casos del mundo, que en el caso de los cisnes, no se han alcanzado a ver todos, entonces tal vez estamos errando, porque estamos diciendo que todos lo son, sin embargo, puede haber alguno que no lo sea. Y también, bueno, dice, ¿cuándo estamos seguros de que hemos barrido, digamos, con todas las posibles variaciones, ¿no? Esto que decíamos, bueno, ¿qué podría alterar el color del cuello del cisne? Bueno, qué sé yo, el sol, la exposición al sol, el tipo de agua en el que el cisne se mueve, digamos. ¿Cómo estamos seguros de que eso, digamos, no genera ningún tipo de cambio, ¿no? Entonces, para ellos, cantidad y variedad, ¿no? De ir buscando distintas variedades para de alguna manera verificar estos casos individuales, son como las dos claves, digamos, para trabajar. Bueno, ¿cuál es el mayor problema? Digamos, es que, bueno, no podemos estar entonces seguros de que hemos barrido con toda la cantidad y la variedad, y que esto tiene un límite, digamos, porque en realidad nos permite una generalización empírica, no nos permite dar un salto cualitativo y tratar de explicar
que esto que nosotros vemos en un escenario real y concreto, pensando que nuestros sentidos no nos engañan, esto no se va a modificar frente a una nueva situación. Entonces, este método ha tenido varios, digamos, ha tenido mucho uso. Ahí Esther Díaz, ustedes van a ver, digamos, hay un caso que nosotros después por Nadia les vamos a pedir que lo puedan analizar, es muy cortito, digamos, pero que, bueno, nos parece que la verdad que está muy bueno, que es de Lombroso, digamos, que él hace una investigación con respecto a las cuestiones criminalísticas, y muestra, digamos, el impacto que ha tenido este método de investigación, y que más allá de que estas generalizaciones no sean teóricas, sino que sean empíricas, cómo han sido usados no solo por los científicos, sino también cómo han sido utilizados por los profesionales que luego han tenido que juzgar cuestiones criminalísticas, como por ejemplo determinar quién es un delincuente, ¿no? Y que eso después a su vez ha tenido impacto en la sociedad, y que cuando ustedes lean ese caso van a ver cómo eso de alguna manera también para nosotros, también digamos son conocimientos que se han ido difundiendo, digamos, y que nosotros muchas veces razonamos de la misma manera, ¿no? Porque bueno, porque estos han sido resultados que en su momento se han producido, se han difundido y han tenido, como ustedes han visto en la primera clase, hay un impacto en la sociedad de esos resultados. Bueno, esto, digamos, sería un poco este método, digamos, que los invitamos ahí a que analicen ese caso para ir viendo cómo ese método ha sido usado, pero que desde el punto de vista, digamos, de la ciencia hecha, no ha sido como el más valorado, ¿no? O sea, es un método que se ha utilizado, pero que no ha terminado, digamos, de dar elementos, de dar contundencia, digamos, y dar credibilidad de alguna manera a los resultados obtenidos. El método que sí ha logrado, digamos, de alguna manera para la ciencia hecha, ser como el más riguroso, el más utilizable y el más exigible incluso, es el método hipotético deductivo. Aquí es importante que ustedes reparen en este método, porque esta forma, digamos, lógica, decíamos que el método es una forma lógica de proceder, luego se conecta en forma directa, digamos, con la metodología cuantitativa, que lo vamos a ver hoy también, digamos. Este método luego, en términos de procedimiento, se convierte en un tipo de investigación que se llama investigación cuantitativa, y bueno, donde los que son más metodólogos y no tanto lógicos, como serían los que explican este procedimiento, dicen entonces cómo este procedimiento lógico se materializa en el trabajo de un investigador concretamente. Ahora, el investigador, por supuesto, tiene que saber cómo es el procedimiento metodológico, pero tiene que saber también cómo, desde el punto de vista, digamos, de la lógica, cómo opera esa metodología, que ahí sí se termina de alguna manera convirtiendo más en una herramienta de trabajo. Es decir que, entonces, acá sobre lo que estamos como analizando, digamos, es ya cómo se hace la ciencia, ¿no? Cómo el investigador produce esos conocimientos científicos, y que en este caso, de alguna manera, yo diría, se invierte la relación de lo que veíamos en el inductivo, ¿no? El inductivo va de la casuística, de lo real, concreto, empírico, hacia la formulación de una generalización o una ley empírica. En cambio, el método hipotético deductivo va al revés, digamos, parte de alguna manera de de una relación donde se parte de alguna teorización que trata de explicar un fenómeno, ¿no? Un problema de la realidad, y que luego, a partir de la práctica, ¿no? de la empiria, uno trata de verificarlo o no, o refutarlo a esa hipótesis que se construye.
Fíjense que ya el método, cuando se llama hipotético deductivo, ya nos está dando como dos claves, ¿no es cierto? Por un lado, que se parte de una hipótesis, ¿eh? Una hipótesis que las hipótesis siempre son conjeturas acerca de algo. Fíjense que ustedes, todo el mundo en la vida cotidiana, siempre estamos hipotetizando o conjeturando, ¿no? Qué sé yo, en el mismo caso ahora, digamos, del coronavirus, recién estaba, mientras los esperaba a ustedes, bueno, a ver, hubo una conjetura, estaba leyendo el diario y decía que parece ser que la Organización Mundial de la Salud determinó que el virus no salió de un laboratorio, ¿no? Que por tanto tiempo se conjeturó que eso era así, ¿no? Bueno, ahora la Organización Mundial dice que esto no es así y que, bueno, invita a los investigadores y demás a que se siga analizando, pero que parece ser que tiene que ver más con una mutación del virus, digamos, del pasaje de los animales a lo humano. Bueno, eso acabo de leer recién en el diario digital. Entonces, eso es una conjetura, digamos, una conjetura es tratar de explicar, digamos, algo, ¿no? Un problema, una situación concreta, a través de de una elucubración, digamos, de un razonamiento que a mí me parece que busca explicar ese fenómeno. Entonces, fíjense que el método hipotético deductivo parte, digamos, de hipotetizar, ¿no? De crear una hipótesis, ¿no? Y una hipótesis que busca responder o dar respuesta a un problema. Ese problema, en este caso puede ser, bueno, de dónde salió el virus, que sería nuestra pregunta, digamos, pero bueno, cuando los investigadores investigan, fíjense que acá aparece una diferencia de lo que veíamos recién. Lo que veíamos recién en el método inductivo es más producto de una observación de determinadas cuestiones. Acá, en el método hipotético deductivo, se parte más que de una observación de un problema, digamos, de una situación nueva, novedosa, problemática que surge, y entonces los investigadores buscan hipotetizar, brindar una respuesta respecto a eso. Bueno, pero esa hipótesis también no se construye, digamos, en el vacío, sino que por lo general son hipótesis que tienen en sí mismo componentes teóricos, ¿no? O sea, hay una hipótesis que, digamos, busca explicar por qué algo sucede, y la teoría me va a ayudar, me va a iluminar de alguna manera en pensar, digamos, bueno, cuál podría ser una o distintas respuestas a un determinado problema. Por lo general, los investigadores trabajan desde este método, trabajan mucho en la hipótesis que van a construir, y van a trabajar y van a tratar de definir una, digamos, si bien mientras van construyendo esa hipótesis, la van se les van como sumando muchas, no trabajan con hipótesis paralelas, sino que van como tratando de construir aquella que les resulta como van analizando, y hasta que la postulan como una hipótesis, como una conjetura relativamente factible, digamos, lleva todo un tiempo, ¿no es cierto?, de construcción de esa hipótesis. Fíjense que acá, digamos, la hipótesis surge al inicio, digamos, del trabajo de la investigación, mientras que en el método inductivo algunos investigadores van a decir que en realidad cuando se hace esa generalización, digamos, empírica, de alguna manera eso podría tener como el estatuto de una hipótesis, o sea, como que se termina construyendo al final. En cambio acá se parte, ¿no?, de esa hipótesis. Esa hipótesis que entonces se trata de comprobar con la empiria, y ahí viene, ¿no?, la relación entonces teoría-empiria. Se trata de crear, dice, de deducir, digamos, de esa hipótesis, por eso es un método deductivo, digamos, se deduce de esa hipótesis que se ha planteado. Bueno, ¿cómo entonces ahora puedo de alguna manera verificar o corroborar que esto que estoy diciendo
tiene viso de realidad, ¿no? Entonces, ahí, bueno, el texto que nosotros les damos, ahí se va a marcar una distinción que, bueno, no está tan clara ahí, pero que la podemos relacionar, que dice, bueno, lo que se va a inferir, ¿no? Son consecuencias observacionales, Fíjense que ahí tenemos consecuencias de hipótesis. Las consecuencias observacionales son de carácter teórico, perdón, y de ahí se van se tienen que relacionar con enunciados observacionales, es decir, con elementos de la vida concreta que uno pueda corroborar, digamos, relacionar este elemento teórico con este elemento empírico. Es decir, que este es un método que siempre va a trabajar con el recurso del experimento o de la observación para poder constatar si esta hipótesis teórica en la realidad, en la empiria, digamos, tiene su correlato. Si no tiene su correlato, esta hipótesis no se corrobora y por lo tanto no podemos construir una ley general. Ahora, si esto sí lo podemos corroborar, entonces podemos, digamos, estar seguros de alguna manera que la hipótesis, mientras, bueno, no aparezca otra que la derribe, estamos seguros de que esta es la mejor explicación, ¿no es cierto? Es la explicación para este fenómeno. Cuando pensamos en esta relación, digamos, bueno, hoy no se los podemos explicar con el pizarrón, en la clase muchas veces explicamos para mostrar qué sería una consecuencia observacional y un enunciado observacional, lo explicamos con una categoría teórica que nos parece como que siempre es muy, que es de la vida social, digamos, que nos atraviesa a todos y que nos ayuda a verlo. Digamos, si nosotros pensamos en la, por ejemplo, situación socioeconómica, la situación socioeconómica es una enunciación teórica que definen los economistas, básicamente, y que los economistas van a decir que para poder, de alguna manera, verificar cuál es la situación económica de una población, fíjense que ayer ya salieron algunos datos, ¿no?, de cómo está quedando la nueva pirámide de la sociedad, ¿no? Cuánta clase baja hay, cuánta clase media, cuánta clase alta, digamos, bueno, cómo se mide eso, digamos, cómo clasificamos la situación socioeconómica de los ciudadanos. Bueno, la graficamos tal vez a través de un triángulo, ¿no?, donde la base siempre es la más amplia, que es la base de la pobreza, la clase media y la clase alta. Pero bueno, ¿cómo se llega a eso? Bueno, estos economistas, yo no tengo contacto con ellos, no he leído, digamos, tal vez Damián o Excel, que por ahí están como más vinculados a esto, sabrán actualmente, tal vez tienen más recursos para, digamos, aportarme a mí a esta cuestión, pero no hace muchas décadas, digamos, cómo se medía la situación económica de la población, se medía en principio en relación a los ingresos de la sociedad, ¿no?, de las personas, digamos. Entonces, los ingresos se tabulan de alguna manera. Entonces, los que tienen un ingreso superior a tanto o inferior a tanto se van ubicando dentro de distintas clases sociales, ¿no? También se mide en función de la educación, el acceso a la educación que tienen todos, ¿no? Entonces, digamos, quién ha podido cumplimentar una escuela primaria, una escuela secundaria, un universitario o un postuniversitario. Eso también da, digamos, como otras, es un elemento empírico, porque yo puedo, ¿no es cierto?, evaluar, digamos, en el caso del ingreso a través de un recibo de sueldo, ¿no?, y en el caso de un certificado educativo, digamos, de un crédito educativo, evaluar si alguien tiene el título de nivel medio, secundario, o lo que fuere. También se evalúa en función de la vivienda, digamos, si por ejemplo una persona tiene acceso o no a la vivienda,
si la vivienda es privada, particular, o es una vivienda alquilada, o las características de esa vivienda, si es una vivienda precaria o es una vivienda de buenos materiales, dónde está localizada, digamos. Entonces, a partir de estos elementos, que fíjense que nosotros en la empiria los podríamos ver, ¿no? Porque podemos ver, digamos, la vivienda de una persona, podemos ver si una persona estudió o no estudió a través de sus créditos, podemos ver de su recibo de sueldo, digamos, si una persona tiene un sueldo alto o bajo. No, los economistas, por lo menos en un momento, con esos elementos empíricos, podían establecer cierta clasificación y ordenamiento de la sociedad en función de cómo, digamos, cómo esto se distribuye en la sociedad. Entonces, si yo, por ejemplo, planteo que la situación socioeconómica como hipótesis afecta que alguien contraiga más fácilmente el virus, por ejemplo, podría ser mi hipótesis, ¿sí? Tendré que, en principio, ver, digamos, si la situación socioeconómica está asociada a la situación socioeconómica baja, con la contracción, la posibilidad de contraer el virus, digamos. Entonces, tendré que buscar en la realidad, digamos, sujetos, digamos, de clase baja, y que la identifico a través de estos indicadores, y después ir y medirlos, testearlos, no sé, a través de, bueno, todos estos testeos que se están haciendo ahora para ver si tuvieron, no tuvieron el virus y demás, ¿no? Entonces, lo que se busca en este tipo de metodología, digamos, es poner, digamos, estas consecuencias observacionales, que son más del orden de lo teórico, ponerlas en relación con los elementos empíricos, que son los enunciados observacionales, ¿no? Y si esto, digamos, se establece un vínculo entre ellos de afirmación, entonces yo puedo afirmar que mi hipótesis es correcta. No sé si alguien por ahí en ese punto quiere hacer algún comentario. Ahí veo que Excel agrega el tipo de consumo también como otra variable a tener en cuenta, ¿no? Está bien, el tipo de consumo, digamos, eso también marca las clases sociales, ¿no? Digamos, no es lo mismo aquel que puede acceder solo a los alimentos básicos, bueno, algunos ni siquiera acceden y necesitan la asistencia del Estado, a otros que pueden acceder a otro tipo de educación privada o paga, servicios de salud pagos, obras sociales, poder ir al cine, digamos, consumir eventos culturales, entonces puedo ir al teatro, puedo ir al cine, puedo tener Netflix, puedo pagar un montón de cosas, eso también, ¿no? En el día de hoy, entonces sería como otra dimensión de análisis, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, la clase social. Bien, entonces, este método, digamos, de investigación, ¿no? Entonces, parte, entonces, de un problema, decíamos, busca construir una hipótesis que tiene un componente teórico, pero que luego, ¿sí? Tenemos que verificarlo en la realidad. Si eso, digamos, se puede verificar, esa hipótesis adquiere el estatuto de ley y podemos decir entonces que, bueno, existe, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? La ley de la gravedad, ¿no? Es una ley o distintos tipos de teorías que se han ido construyendo, y si se han construido bajo estos casos, bajo esta metodología, bueno, quiere decir entonces que esa hipótesis tiene su correlato en la realidad, ha sido verificada, digamos, con los casos concretos. Aquí, Nadia, les dimos cuál es el ejemplo que les dimos, porque lo tuvimos que buscar es un ejemplo que no está en los libros, digamos, que lo buscamos el año pasado en internet. ¿Era el del antropólogo? Sí, el del caso, como es del estudio antropológico del color de piel en la población. Bien, 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 ahí está. Ahí ustedes, nosotros les dejamos un ejemplo que después Nadia al final les va a explicar para que lo puedan analizar. Bueno, que tiene que ver entonces con, bueno, qué
qué es lo que genera, digamos, los cambios de color en las poblaciones que viven, por ejemplo, en las zonas más caribeñas y demás, si eso tiene que ver con componentes naturales de exposición al sol y demás, o tiene que ver con cuestiones genéticas, ¿no? De genes, y pigmentación y demás, ¿no? Ahí van a poder ver, digamos, un caso, la idea es que ustedes puedan analizar un caso concreto para pensar cómo se darían estos pasos en ese ejemplo, ¿eh? Bueno, pasaríamos al otro método entonces, que es el método falsacionista. Entonces decíamos, quiero que retengan esto, que este método es el que fundamenta, desde el punto de vista lógico, la metodología cuantitativa, que ahora después les vamos a contar, digamos, cómo hace un investigador, ¿no? En cada uno de los pasos que tiene que dar para llevar adelante este tipo de estudios. Bueno, el falsacionismo, digamos, Popper es un epistemólogo también, digamos, que su método se denominó falsacionista. En realidad no hay demasiada variación, él acuerda en muchos puntos, digamos, con el método hipotético deductivo, pero él le hace una corrección. Dice que no siempre, ¿no? Se va a poder, digamos, él no acuerda con que las conjeturas se verifiquen, sino que él dice que las conjeturas, las hipótesis, digamos, hay que refutarlas. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que hay que tratar de someterlas a pruebas que de alguna manera las contradigan, no someterlas a pruebas que las puedan verificar, ¿no? Entonces, en principio él ahí llama la atención respecto entonces cómo se debe, qué sería dice, aquí hay que tener cuidado, digamos, qué sería una hipótesis falsable. Ahí en el texto de Esther Díaz dice, por ejemplo, si nosotros decimos, ¿el agua del Río de la Plata está contaminada o no está contaminada? Dice, ¿eso sería una hipótesis falsable? Él dice, no es una hipótesis falsable, porque yo no puedo en una misma hipótesis afirmar y negar lo mismo, digamos, decir que el agua del Río de la Plata está contaminada o no está contaminada. Tengo que decir o que está contaminada o que no está contaminada. Entonces, lo primero que él, digamos, llama la atención ahí es que una hipótesis falsable, o sea, que uno la someta a la posibilidad, digamos, de que no se verifique, tiene que estar bien formulada, digamos, no tiene que ser ambigua, ¿sí? No tiene que ser ni ambigua ni contradictoria, ¿no? Y también dice, tiene que ser empírica, ¿no? El otro elemento, la otra característica es que tiene que ser empírica, o sea, que tiene que poder ser puesta a prueba, digamos. Entonces, ahí Esther Díaz pone el ejemplo, los fantasmas existen. Dice, nosotros podríamos verificar que los fantasmas existen, podemos, digamos, probar eso, y no, porque no sabemos qué son los fantasmas, digamos, ¿no? Entonces, si tienen entidad, cómo se mueven y demás. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que nosotros recién decíamos era, por ejemplo, el agua del Río de la Plata, recién decíamos, está contaminada. Bueno, si algo está contaminado o no, sí lo podemos poner a prueba, digamos, porque nosotros sabemos qué significa que el agua esté contaminada, ¿no? Entonces hay estudios químicos que uno puede hacer para, bueno, verificar si el agua, qué sé yo, del Río Negro, ustedes habrán escuchado un montón de veces que se cuestiona si el agua se puede tomar o no se puede tomar, bueno, qué pasa con los desechos cloacales, y entonces si eso contamina o no contamina, digamos, tenemos forma de verificar, digamos, de mostrar, digamos, que esa hipótesis en la realidad la podemos contrastar de alguna manera.
Entonces, dice, pero él no busca contrastarla, digamos, verificarla, sino lo que busca es refutarla, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo sería refutarla, digamos? Sería buscar situaciones donde de alguna manera busquen poner a prueba esa hipótesis, buscando casos que podrían, digamos, hacerla tambalear. Entonces, ahí Esther Díaz dice, si yo digo, el antibiótico es bueno, entonces el enfermo se cura, ¿no? Y si no se da el caso, perdón, y no se da el caso, el enfermo se cura, ¿no? Si no se da el caso, el enfermo se cura, por lo tanto, no se da el caso de que el antibiótico es bueno, ¿sí? Entonces, yo no estoy tratando de buscar entonces, ¿no? Que el antibiótico es bueno porque el enfermo se cura. ¿Qué pasa, digamos, cuando, dice, cuando el enfermo se cura, pero no se da que el antibiótico fue el que curó que curó al paciente, digamos, ¿no? Entonces, lo que se busca en estos casos es de buscar, digamos, formas de encontrar modos de someter, digamos, a mi hipótesis o a mi conjetura, digamos, a una situación que sea como, que tenga la posibilidad, digamos, de que no sea tan lineal, digamos, la corroboración. Porque dice, en realidad los investigadores siempre buscamos corroborar nuestras hipótesis. Entonces, siempre uno busca, bueno, si yo digo que efectivamente este antibiótico cura, voy a tratar de buscar, de fundamentar de alguna manera pacientes, digamos, donde yo pueda encontrar que efectivamente este antibiótico cura. Él dice, no, en realidad lo que hay que buscar es en los casos de la gente que no se cura y ver que, poder demostrar de que efectivamente se le aplicó tal antibiótico, pero que más allá de ese antibiótico, el paciente no se curó, entonces el antibiótico no es bueno. Entonces estoy obligado, digamos, a correr esa hipótesis de que el antibiótico es bueno, porque encuentro que hay en pacientes que no le produce, digamos, ese resultado. Por eso Popper dice, en realidad, la ciencia para él avanza por ensayo y error, es decir, por conjeturas y refutaciones, es decir, cada vez dice que yo puedo, por ejemplo, descubrir que un antibiótico no cura, ¿sí? Que cura algunos casos, pero no cura todos los casos, un mismo antibiótico, ya el conocimiento avanza, digamos, el conocimiento progresa. ¿Por qué progresa? Porque justamente ya sé que a estos pacientes que este antibiótico no lo cura, tendré que buscar que hay otro elemento que lo tiene que curar porque esta no es la relación lineal entre antibiótico y curación del enfermo. No sé si por ahí, Nadia, que vos sos muy popperiana. ¿Querés agregar algo? No, lo fundamental acá en este método tiene que ver con eso, con lo que vos estabas diciendo, o sea, tratar de buscar el error, porque al menos si encontramos el error, sabemos que esa teoría ya no describe o no sirve para llevar a cabo una investigación. Entonces, de esa manera, la ciencia va progresando por errores, o sea, al menos, va a decir Popper, nos quedamos con aquellas teorías que hasta el momento nos están sirviendo. Entonces, bueno, ahí viene un poco la diferencia que él hace entre el hipotético deductivo y el falsacionismo. La diferenciación va a estar ahí, en la corroboración en vez de verificación. Digamos, el resultado o la ley no va a ser verdadera, sino que está corroborada. Quiere decir que hasta el momento no ha habido un caso que vaya en contra de esa ley o hipótesis de trabajo, ¿no es cierto? Cuando se consigue ese caso, entonces va a ser desechada y se va a tratar de buscar o reformular otra hipótesis que sea explicativa de ese caso que va en contra de la ley anterior. Bien.
Bien, entonces, bueno, para analizar cómo es el falsacionismo, digamos, cómo es el procedimiento del falsacionismo, ahí nosotros les damos para que miren un caso de, bueno, qué pasa con los murciélagos, que bueno, ya después les vamos a dar los detalles, que es un caso que está en uno de los textos de Chalmers, y ahí, digamos, se va mostrando cómo se va partiendo de distintas hipótesis, y esas hipótesis, en la medida que se van poniendo a prueba, se van, digamos, desechando, porque no son, digamos, las que van de alguna manera corroborando, digamos, la situación, la conjetura inicial, y cómo, digamos, todo ese trabajo de ir desechando se van aproximando a la verdad, pero todo eso desechado no es perdido, porque justamente es aquello que uno puede dar cuenta que entonces de esa manera esto no se puede explicar. Bueno, así que ahí después les vamos a dejar para que miren ese caso de los murciélagos, de, bueno, cómo ellos actúan, digamos, y bueno, y qué les va pasando en su vida, para poder, bueno, Chalmers lo utiliza como para ejemplificar. Bueno, entonces, en realidad acá ustedes, vuelvo a insistir que en realidad el método fuerte, digamos, de este modo de pensar la ciencia es el método hipotético-deductivo, que, digamos, Popper lo que hace es una pequeña reconsideración, digamos, respecto a qué tipo de enunciados y casos, digamos, uno debe exponer, y que esos casos que se exponen, digamos, justamente es para ponerla en duda la hipótesis, no para verificarla, ¿no? O sea, y dice que, bueno, justamente muchas veces pasa esto, que los investigadores no aceptan mucho la posición de Popper, digamos, porque los investigadores, una vez que establecen una conjetura, de alguna manera también opera, digamos, sus deseos de que eso sea corroborado, y entonces buscan todos aquellos casos que puedan estar a favor de esa conjetura, no los casos que puedan estar en contra de esa conjetura. Bueno, es lo que dice, hay que buscar los casos que la pongan en duda, digamos, que no estén a favor. Y si yo los pongo y no están a favor, pero igual resiste la prueba, entonces quiere decir que la teoría es súper buena, digamos, ¿no? Bueno, entonces, estos serían como los métodos. Ahora veríamos entonces la diapositiva la siguiente, que de alguna manera cierra con esto que veníamos conversando, que hay un tema ahí en el programa que nosotros llamamos modelos explicativos del cambio o el progreso de la ciencia. Acá la pregunta es, ¿la ciencia progresa o no progresa? Es decir, ¿la ciencia es estática o hay, digamos, en términos temporales, una evolución? Bueno, estos autores, digamos, tanto los inductivistas, hipotético-deductivos y falsacionistas, van a sostener la idea de que hay una evolución, pero que esa evolución es continua, digamos. ¿Qué quiere decir que es continua, digamos? Que los conocimientos que se adquieren en un momento son base para los conocimientos que vienen posteriormente, digamos, ¿no? Es decir, que si, no sé, sería como pensar que los conocimientos de un área, digamos, de la física, los de Newton, digamos, sirven de base para pensar a Einstein. Si bien es cierto que sirven para pensar, pero ellos lo piensan en continuidad, digamos, de que esos forman la base de los otros. Sin embargo, vamos a ver en este ejemplo de Newton y de Einstein que no hay en la posición de ellos no hay una continuidad, sino que hay una ruptura porque finalmente son conocimientos, digamos, que terminan construyéndose a partir de miradas o de perspectivas totalmente diferentes. Eso después son los que de alguna manera se ubican en las posiciones discontinuistas, que esas nosotros acá la pusimos en otro color porque esas las vamos a ver en la unidad 3, pero solamente para que sepan que cuando volvamos al tema del progreso de la ciencia hay dos posiciones. En la ciencia hecha se va a hablar de continuidad
y en la ciencia como construcción se va a hablar de discontinuidad. Y entonces la continuidad tiene que ver con esto, que se trata de un proceso acumulativo y continuo. Es decir, que en la medida que una ciencia produce en el siglo XVI un grupo de conocimientos, son base para los del siglo XVII, y los del siglo XVII sigue acumulando para el XVIII. Entonces hay como una continuidad ascendente y que esa acumulación de conocimientos son los que nos van a ir acercando a la verdad. Entonces, frente a esta pregunta podemos responder, en principio, ¿progresa? Sí progresa. ¿Cómo progresa? Bueno, a través de un proceso acumulativo, lineal, continuo, ¿no? De apoyo de un conocimiento sobre el otro. Bueno, no todos los científicos van a responder esto, cuando, ya les digo, como cuando veamos la ciencia como construcción, vamos a ver que los autores van a decir que la ciencia progresa, todos van a estar de acuerdo con que progresa, pero la forma de progreso es diferente. Bueno, en este caso es continuo, es continuista. Bueno, yo diría entonces... Sí. Sandra, discúlpame. Acá preguntaban dónde aparece eso, y eso está en el texto de Esther Díaz, que es un texto cortito que habla de posiciones epistemológicas, y ahí habla de ruptura y de progreso. Bien. Así que recuerden que está en ese texto. Y lo otro es que se puede tomar, por ejemplo, la matemática, que este modelo justamente es el modelo de las matemáticas. Cuando nosotros aprendemos matemática, por lo general empezamos con restar y sumar. Luego sumamos, digamos, a eso